En mayo de este año, el IRB realizó la primera emisión de letra de riesgo de seguro, LRS, o en inglés Insurance Linked Securities, ILS, vinculada al seguro de garantía. Un tema que se conecta mucho con lo que se abordó en el último episodio sobre la escasez de capacidad para grandes empresas, grandes grupos, tomadores del mercado de garantía. Y para hablar sobre este tema, hoy tenemos con nosotros Luciano Balina. Luciano Balina, jefe de las líneas de garantía, crédito habitacional y fianza locativa del IRBR. Luque, gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros hoy. Es un placer tenerte aquí. El placer es mío, Carol. Gracias por la invitación, por la oportunidad. Vamos allá. Muy bien. En el último episodio de nuestro podcast abordamos qué esperar del periodo de renovación de los contratos automáticos que estaban por venir en ese momento. Y uno de los puntos que se discutió bastante fue en relación a la escasez de capacidad para algunos grandes tomadores. Entonces comentamos allí, de manera resumida, que existen algunas empresas en las que el volumen de demandas que tienen para garantías judiciales, en especial, es mayor que el tamaño del mercado asegurador brasileño. Así pues, si sumáramos la capacidad de toma de riesgos de todas las aseguradoras, considerando sus contratos automáticos, seguiría siendo insuficiente para el pipeline de demandas que tienen estos grandes nombres. Y fue muy oportuno. El Nuestra conversación está profundamente marcada en este último y significativo episodio por el primer ILS, un instrumento de transferencia de riesgo en fianza en Brasil, específicamente con la reconocida compañía IRB. Sería muy interesante para nuestra audiencia entender con más detalle cómo funciona Insurance Linked Securities, ILS en inglés, o letra de riesgo de seguro, LRS. En portugués. Perfecto, sí, vamos allá, sin ningún problema, por supuesto. De nuevo, una vez más, gracias por la invitación aquí, por la oportunidad de hablar. Creo que es una novedad para todos nosotros aquí. A pesar de que la regulación ya está vigente desde 2022, solo ahora, a finales del mes de mayo, logramos emitir la primera de Brasil, motivo de mucho orgullo para nuestra compañía y para nuestro grupo. Bueno, vamos allá. La ILS, o letra de riesgo de seguro, es un instrumento en realidad emitido para proteger literalmente al mercado asegurador. Haciendo una analogía, también tenemos en el mercado financiero los SERA, SERI, entre otros, y surge la letra de reseguro, o mejor dicho, la letra de seguro, justamente para hacer esa misma conexión entre, en este caso, el mercado asegurador y el mercado, digamos, de inversiones, el mercado financiero, mercado de capitales. Sí, el mercado de capitales, perfecto, ¿no? Así como sucedió cuando fuiste a buscar financiamiento para cuestiones agropecuarias, ¿verdad? Por ejemplo, cuestiones inmobiliarias con Chirac, entre otros, ¿no? Se tiene ahí la letra de seguro para causar el mismo efecto, el mismo evento junto al mercado asegurador. Es decir, es una especie de titulización. En realidad ese es el término correcto, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro grupo económico Andrino, que es una sociedad aseguradora con ese propósito, que es la entidad responsable por la emisión de esa letra, y esa letra en realidad busca justamente proteger los riesgos asegurables y naturalmente también los reasegurables que le son presentados. Y en esa protección para, digamos así, para resguardar esa exposición que está siendo, entre comillas, protegida, se recurre al mercado financiero, se recurre al mercado de capitales, buscando inversores que estén dispuestos a asumir ese riesgo de seguro, por así decirlo, realizando una inversión en la letra de riesgo de reaseguro. Esa es, digamos, de manera macro y tal vez un poco simple y resumida, la definición, cómo se estructura, cómo funciona el negocio. Es Súper interesante entonces porque la ILS amplía el tamaño del mercado una vez que con el ingreso de nuevas fuentes de capital, ¿no? Que provienen del mercado de capitales. Es como si estuvieras accediendo a nuevos bolsillos, que son los de los inversores profesionales. no puedes, Para invertir en ese tipo de oportunidades, en ese ámbito específico, es fundamental considerar diversos factores. Sí,
Es crucial analizar cuidadosamente las implicaciones y los posibles resultados antes de proceder con cualquier inversión. Esto implica una evaluación detallada de las condiciones del mercado, los riesgos inherentes y las proyecciones a futuro. Es importante asegurarse de que la decisión de inversión esté alineada con los objetivos financieros y la tolerancia al riesgo. Sí, es un paso necesario para garantizar una inversión informada y potencialmente exitosa. Creo que un paralelo interesante es que el mercado asegurador y reasegurador asume riesgos con base en el balance de las empresas tomadoras de riesgo. Entonces, las aseguradoras y los reaseguradores, cada uno dentro de su propia regla de solvencia establecida, forman parte de un mercado supervisado. En el caso de las ILS, la estructura es diferente. Es una estructura en la que el aporte del mercado de capitales de los inversores colateraliza la operación. Por eso refuerza la entrada de dinero nuevo en el mercado. Un dinero que proviene de los inversores y que va a colateralizar el riesgo que será transferido por la cedente, que puede ser una aseguradora, un reasegurador, a estos inversores a través es del ILS. Si pudieras explicar en el caso de ustedes, ¿cuáles fueron los principales agentes? ¿Quién garantiza la gobernanza en esta operación? Más en detalle, mencionando ahí el detalle de la estructura. Entonces tenemos al IRB como el patrocinador cedente, cediendo parte de los riesgos de su cartera. ¿Puedo comentar? Vamos a hablar del caso específico del híbrido, ¿no? Que, ilustrando lo que estamos hablando aquí, se vuelve más tangible, ¿no? Exactamente, hay que mostrar aquello de lo que estamos hablando. Es casi como tocarlo, ¿no? Entonces, dando un paso atrás, el híbrido, el IRB en realidad es un reasegurador que toda nuestra audiencia aquí conoce. El IRB también compra protección para su cartera de garantías. El IRB no retiene todos los riesgos que asume en los contratos de reaseguro en los que participa, como todos los Reaseguradores o la gran mayoría que hace la apoberación. y también para la cuestión de gestión de capital, gestión de cartera, entre otros temas. También busca protección para parte de sus exposiciones, con el fin de alcanzar el nivel de riesgo adecuado, de acuerdo con su perfil. Hasta, A través de contratos de retrocesión. sí, él sigue utilizando los contratos de retrocesión, pero ahora también, con la cuestión de la letra de riesgo de seguro, terminó utilizando también este nuevo recurso para probar literalmente el mercado con esta primera operación. Entonces, en una estructura de manera objetiva, tenemos un contrato no proporcional que forma parte de la protección, que es el contrato de retrocesión Mantienen nosotros mantenemos, en el que tenemos la participación de varios retrocesionarios que nos apoyan. Durante mucho tiempo, la antigua Casa de Carol, que nos apoyó durante algunos años, merece ser mencionada. Mientras operaba aquí en Brasil con nosotros, llegó a liderar nuestro contrato de retrocesión en el pasado reciente, incluso. Así que realmente tengo muchas ganas de comentar estos temas, ¿no? Entonces, montamos una estructura en la que a través de nuestra subsidiaria Andrina, que es una sociedad aseguradora de propósito específico, tomamos parte de nuestro riesgo que colocamos en el contrato de retrocesión y se lo ofrecimos a Andrina para que ella pudiera en realidad emitir una letra de riesgo de seguro, captando inversores o buscando inversores para que nos ofrecieran la protección de manera análoga a lo que tenemos en el mercado retrocesionario. Sí. Entonces, ese al final del día termina siendo nuestro objetivo. Y, o sea, uno puede preguntarse, caramba, pero cuando empezamos a hablar de ALF, de letras y todo eso, uno de los principios que guían este tipo de actividad desde la óptica del inversor es la diversificación. Porque el inversor del mercado de capitales ya está inserto en el mercado financiero. Él ya conoce esto, lo vive en su día a día. Entonces, cuando va al campo del seguro y del reaseguro, naturalmente puede tener ese objetivo. Y tiene sentido. Esto sucede en el mercado europeo, americano. Él hace que busque una diversificación en su cartera, saliendo un poco de los riesgos financieros. Es decir, sale un poco de ese riesgo de oscilación de tasas de interés, de inflación, entre otros temas, y pasa a colocar parte de su capital en riesgos de catástrofe, entre otros que hoy es la mayoría de los casos. La mayoría del mercado de ALES está vinculado a riesgos catastróficos y eso tiene todo el sentido. Lo que tiene todo el sentido
Entonces, ¿qué sucede? Cuando estructuramos esta operación, ¿cuáles fueron los puntos que realmente nos llevaron a empezar por el seguro de garantía? Primero, que intentando mirar, mejor dicho, desde la óptica del inversor, en nuestra concepción, es mucho más fácil para el inversor comprender un riesgo del mercado financiero en el que ya está inserto, a que se le presente un riesgo de catástrofe, un riesgo de propiedad, un riesgo distinto de aquel con el que lidia en su día a día. Entonces creo que este primer paso y esta garantía tienen ese carácter didáctico. Estás acercando al inversor a un riesgo más próximo a su día a día, cosas que él ya hace de manera natural. Entonces, ¿qué hicimos en esa oportunidad? Enumeramos allí algunos riesgos. Cuando hablamos de riesgo, aquí en Seguro Garantía, son grupos tomadores. Seleccionamos 14 grupos tomadores con excelente calidad de riesgo de crédito, ya ampliamente conocidos por el mercado de capitales y financiero, naturalmente. Y les ofrecimos la posibilidad de analizar la operación para proteger justamente un default de estos tomadores. Porque al final del día, si miramos aquí desde la lógica del inversor, ¿con qué va a terminar él? Considerando desde el otro lado, aunque tengamos algunas características aún mejores en la cuestión de la garantía, que puedo ejemplificar después, ¿no? Pero lo que él va a terminar teniendo como objetivo de preocupación es la probabilidad de incumplimiento de estos tipos, a quienes ya conocen muy bien, porque eso está en su cartera, en el monitoreo, seguimiento e inversión diaria, eventualmente de una deuda. Ya conoce todo. Entonces, o sea, para él, ¿cuál es su riesgo? El riesgo es si de hecho uno de esos 14 tipos que conoces muy bien llegara a incumplir. Algo que ya sabes. Entonces, él se siente cómodo en dar un paso adelante porque ya tiene la mitad del camino recorrido. Y eso que estás mencionando es sumamente importante y de gran relevancia, porque el perfil característico de estos tipos de grupos económicos que estamos mencionando aquí, específicamente los 14 principales y más influyentes grupos económicos, es un perfil que está clara y objetivamente orientado hacia la búsqueda y obtención de sólidas garantías judiciales, lo cual es fundamental para su operación y estabilidad en el mercado. Sí, son grandes compañías brasileñas, pero que tienen un litigio judicial, digamos así, muy relevante. Sí. Entonces, ese es justamente su perfil. Entonces, ese doble gatillo, cuando lo comenté hace algunos minutos, que todavía es mejor en la garantía que en el mercado, porque aquí existe la cuestión del default que el mercado ya conoce, pero hay un gatillo anterior que es, él tiene que perder esa acción judicial. O sea, hay un riesgo de mérito aquí en el medio del camino. Si eventualmente él gana la acción judicial, el problema aquí es cero. No hay nada que discutir, entonces tiene que perder el juicio. Una vez que pierde la demanda, esta se vuelve definitiva y vinculante y usted no tiene que pagar. Sí. En otras palabras, tienes un disparador adicional aquí. Ah, Que esto realmente generará algún tipo de pérdida, si se puede utilizar esa palabra, que coloquen en riesgo principal. Y además, cuando ofrecimos esta estructura para el tema de la letra, no la ofrecimos de manera primaria al mercado financiero, digamos así. Y además, cuando ofrecimos esta estructura para el tema de la letra, no la ofrecimos de manera primaria al mercado financiero, por decirlo de alguna manera, ¿no? En nuestra estructura de protección tenemos rangos de exposición al riesgo. El objetivo es incluso proteger en este primer momento para que el producto nazca de manera saludable y siga bien, por así decirlo, con posibilidades de madurar y generar nuevos frutos. Nunca ofrecemos la capa primaria, que sería una capa que estaría más expuesta a eventuales siniestros. Lo llamamos aflizón, ¿no? Que tendrá ahí una mayor actividad. Tendría teóricamente una mayor rotación allí, un mayor incremento de oportunidades, problemas, si es que podemos usar esa palabra. Entonces estamos ofreciendo capas superiores en nuestra protección, como un factor adicional de calidad del riesgo que se transfiere al mercado de capitales, ¿sí? Porque como está más distante, está bien que el perfil de estas compañías es la no morosidad de las, ese es el punto principal, ¿no? Porque estas compañías, al final del día, incluso utilizan el seguro de garantía como parte de su día a día. Sí, sí, sí. Porque si lo miras desde otra perspectiva, saliéndonos un poco del tema aquí, pero el seguro de garantía, ahora hay un comentario rápido, ¿no? Cuando estás discutiendo un tema judicial, tienes que hacer el depósito allí para poder seguir adelante con la discusión del asunto. Es mucho más barato poner la póliza que tomar el valor financiero y hacer un depósito judicial. Tomas ese valor e inviertes en tu producción, inviertes financieramente y vas a tener un retorno mucho mayor. Una vez que esa empresa eventualmente tenga un problema, tenga un siniestro, eventualmente puede bloquear ese
ese mercado para ella, ¿no? Entonces, o sea, tiene todo el sentido, ¿no? El riesgo de default, El el riesgo de default de estos tipos es ínfimo. Ni siquiera tienen esa. característica de attrition, pero aún así en un escenario de pérdida, ¿no? De insolvencia, en el que el mérito sería, vamos a suponer, ¿no? Insolvencia del grupo económico, del tomador de la garantía, uno de esos 14, por ejemplo, aún tendría que tener un cúmulo de pérdidas superior a un attachment point, como lo llamamos, que sería allí. A partir de ese valor, las pérdidas por encima de ese valor serían las que se transmitirían al mercado de capitales. Entonces, también salimos de un escenario que no es ni siquiera de esa actividad de attrition, sino de PML realmente. Muy buen punto. Cuando miras todo el agregado de ese tomador, en el límite de que gane la mitad y pierda la otra mitad de los méritos que están en discusión, entonces ahí tendrías, por ejemplo, un PML del 50% que eventualmente estará relacionado con ese attachment point, que es el establecido como pérdidas a partir de las cuales el colateral que fue constituido a través de fue capitalizado a través de la emisión de las letras, entonces sería afectado. Sí, es eso. Entonces, y adicionalmente a eso, para otro punto que considero de suma importancia y que sin lugar a dudas fortalece aún más tu argumento, es el hecho de que nosotros estamos ofreciendo a la letra, es decir, de manera textual y explícita, parte fundamental de nuestra exposición. Esto significa que lo que presentamos es una transcripción fiel o una representación exacta de lo que hemos preparado y queremos comunicar, sin ambigüedades ni interpretaciones erróneas. Estamos poniendo a disposición del público o de los interlocutores una porción significativa y representativa de nuestro trabajo, de nuestras ideas y de la información que deseamos compartir. Esta oferta a la letra asegura la transparencia y la precisión en la comunicación, permitiendo que el mensaje sea recibido tal cual fue concebido y articulado por nosotros. Es una muestra concreta y tangible de nuestro planteamiento que sirve como evidencia y soporte para las afirmaciones que se están realizando, consolidando así la validez y la solidez de la argumentación presentada. Sí, sí. Si lo entiendes completamente. Entonces, ella tiene esa parte, vamos a suponer aquí de manera hipotética que yo tenga el 10% del mercado. Entonces, si le estoy ofreciendo a mi retrocesionario o a la letra un tramo en exceso de, no sé, 200 millones o 300 millones, son 200 millones de mi exposición. Entonces, si hay para que. El IRB pierda 200 millones de reales, considerando que tiene el 10% del mercado, tendría que ser una pérdida para el mercado de seguro garantía superior a 2.000 millones. 2.000 millones de reales, además de la persona a la que me refiero. La compañía tomadora tiene un buen riesgo de crédito, una baja probabilidad de incumplimiento, tiene el doble gatillo. Como mencionamos respecto al trigger en relación a la cuestión judicial, que es lo que más consume las exposiciones de esos tomadores que están alineados en ese grupo. Todavía está el tema de que mi participación de mercado no es total. La mía, quiero decir, naturalmente, sí, su participación de mercado no es del 100%. Ya no soy más un monopolista, digamos. Entonces, en fin, todavía queda esta parte aquí para quedarse con el pastel. El siniestro, en su acepción más profunda y abarcadora, sí, es exactamente eso. Un evento o suceso de naturaleza catastrófica, perjudicial o dañina que genera consecuencias negativas significativas y a menudo inesperadas. Se refiere a una situación desafortunada, un accidente grave, un desastre natural de gran magnitud o cualquier acontecimiento imprevisto que provoca pérdidas materiales considerables, daños personales severos o interrupciones sustanciales en el orden establecido de la vida cotidiana o de las operaciones comerciales. Este término abarca una amplia gama de escenarios, desde un incendio devastador que consume una propiedad entera, un terremoto que sacude una región completa, dejando a su paso destrucción, una inundación que arrasa con cultivos y viviendas, hasta un accidente de tráfico con múltiples víctimas o un acto de vandalismo que destruye bienes valiosos e irreemplazables. La esencia del siniestro radica en su carácter sorpresivo y en la magnitud de su impacto, que a menudo excede la capacidad de respuesta inmediata de los afectados, requiriendo intervención externa,
procesos de recuperación complejos y, en muchos casos, la activación de pólizas de seguro. Es un concepto fundamental en el ámbito de los seguros, donde se define como la materialización del riesgo cubierto por una póliza, dando lugar a la obligación de la aseguradora de indemnizar al asegurado por los daños sufridos conforme a las condiciones pactadas. Por lo tanto, cuando decimos el siniestro, sí, es exactamente eso. Estamos afirmando la naturaleza intrínseca de un evento que altera drásticamente la normalidad, causando perjuicio, desorden y la necesidad de una gestión y evaluación detallada de sus repercusiones a corto y largo plazo, impactando no solo a individuos, sino también a comunidades enteras. Nosotros condujimos, y muy buen punto el que mencionaste, el mercado retrocesionario para la mayoría trabaja mucho la cuestión de la base de ocurrencia y no riesgo a término como hacemos aquí como reaseguradores frente a reaseguradoras. Entonces, si ya trabajo en el mercado retrocesionario, en la base de riesgo a término, que me va a dar una protección, oh Dios mío, lo siento, una base nuestra con 12 meses de protección ahí, en general la carta también, encajando 12 meses, es como equivalente a lo que ya tengo hoy, por así decirlo, termina siendo otra parte. Un instrumento musical que compone, un instrumento que crea y organiza la música. Creo que es esta misma característica la que nos ha facilitado realizar este tipo de colocaciones. Súper interesante. Entonces, uno de los puntos que discutimos mucho como mercado cuando hablamos de las AAs para las fianzas fue el tema de tile. Creo que en tu caso, cuando lo vi en las noticias, dije, vaya, tenía todo el sentido, porque la cola era un punto que tenía mucha sinergia con la característica de protección del portafolio. Y otro punto que me pareció interesante, que creo que vale la pena comentar, fue otro tema que se discutió mucho en el mercado en relación a cuál sería la prima de riesgo que haría atractivo al mercado de capitales y al mismo tiempo tendría sentido para el negocio, considerando como si fuera la posición neta de la cedente, ya sea la cedente, un reasegurador o una aseguradora. Y aquí voy a dar aquí mi impresión y por favor siéntete libre de comentar, pero creo que es interesante porque en lugar de que comparemos la prima de riesgo de la letra con la tasa del mercado primario, la tasa del seguro de caución del mercado primario, lo que comparamos la prima de riesgo de la carta con la tasa en línea de los programas de retrocesión. Exactamente. ¿Y por qué tiene sentido esta comparación? Porque sería, en primer lugar, análogo al análisis que se hace sobre la cartera. Y además es porque es como un habilitar, esto es lo que le permite ampliar su participación en contrato en la punta. Eso generará puedes tomar más capacidad en estos 14 nombres que normalmente esto es lo que limita el crecimiento de su cartera. Poder ampliar esta capacidad permite generar en una prima, que es el premio transferido por el asegurador al reasegurador, que es su fuente de ingresos, un volumen mucho más expresivo que el costo de vamos a llamarlo rate online, de esta prima de riesgo asociada a la letra. Lo que creo entonces es que una vez más, dentro del mercado de retrocesión, cuando vi el nombre, pensé, wow, tenía mucho sentido. Me encajó muy bien. Sí, tenía mucho sentido. Y lo que estás diciendo es perfecto, Carol, porque no se puede comparar si eventualmente uno piensa, caramba, fue incluso noticia en la prensa, ¿no? La operación nuestra tuvo una remuneración de CDI más 2,5%. Sí. Si lo piensas en un primer momento, caramba, más 2,5%, yo no consigo ese premio en la punta con estos tipos aquí. Perfecto, pero ese no es mi objetivo aquí. No es mi objetivo, no tengo ese dolor de cabeza en la cara, digamos. Sí. Mi punto es, primera pregunta, ¿cuánto pago en la franja de retrocesión que compro para estos tipos aquí? Si pago algo por debajo de 2,5, te diría que no tiene sentido. Si pago hasta 2,5, empato. Si pago por encima, estoy teniendo, entre comillas, ventaja con la pluma por la cuestión de costo. Y otro punto que mencionaste con mucha propiedad es, fíjate, en el mercado reasegurador, eventualmente, tal vez en el asegurador también, los mayores premios no están viniendo de estos nombres, ¿sí? Porque son nombres que tienen una acumulación muy grande, tienen poco espacio para nuevas emisiones, son excelentes riesgos de crédito, sin duda alguna. El mercado ya no lo hace, porque no hay capacidad, sí, pero la masa de la prima no viene de ahí.
La masa de la prima viene de los tramos más bajos de los contratos, donde tienes todas las demás empresas trabajando, ¿verdad? Otros tomadores con acumulaciones menores en los que podrías participar, ¿no? Entonces, ahí es donde está el interés del negocio, ¿no? Y a veces las aseguradoras, cuando van a buscar la compra de sus contratos de reaseguro, aumentan la capacidad debido a estos tipos. Aquí. Sí, Y el reasegurador, por otro lado, también puede estar ya expuesto en esos nombres y no puede aumentar su capacidad, su participación, porque hay 10 tipos que lo bloquean. sí. Eso termina siendo un obstáculo para su mantenimiento o incluso para la ampliación de su, si consigo una solución para este tipo. Aquí, que no va a ser una solución tan grande porque no será una gran capacidad para él, ya que el contrato ya está lleno, aumento mi participación y me beneficio de todo este conjunto aquí debajo de la cartera. Esta masa de primas aquí seguramente va a subsidiar la operación, pero tenía sentido para mí. Ese es otro punto. Y un tercer punto, que tal vez sea un extra, digamos así, es garantizar la cola. Quien trabaja el seguro de garantía sabe que tenemos una cola, un plazo un poco mayor aquí en nuestras vigencias, ¿no? Entonces, suelo comentar con las personas, incluso en tono de broma, que si dejáramos de trabajar con garantía hoy, seguiríamos comprando protección por más tiempo. Dejé de trabajar, ya no compro más protección. No, tendré que seguir comprando hasta que mi exposición disminuya a un punto que considere extremadamente adecuado. Allí, es decir, voy a seguir comprando protección de aquí en adelante, independientemente de si estoy haciendo negocios o no. Entonces, si encuentro un camino alternativo aquí que eventualmente tenga sentido para mí en cuanto al costo de la compra de la protección y me abre espacio para eventualmente hacer más negocios tomando a los tomadores que están en el grupo de los contratos, digamos así, que me dan una remuneración mejor que estos otros, tiene sentido. Debe ser de manera rápida para que la operación tenga sentido. Sí. Por lógica, Invertir en esa prima de riesgo amplía tu capacidad de aumentar la participación en contratos. ¿Contratos? Sí. Aumentando tus ingresos originados en tu cartera de seguro de garantía, en mi cartera de... seguro de garantía, ese análisis que Tal vez no sea tan trivial, pero por eso quiero explorar para nuestra audiencia el cómo la operación del retrocesionario, del reasegurador, es diferente de la operación de la aseguradora. La aseguradora eventualmente dice, no, no va a tener sentido porque si miras el extremo, hacer esta operación no tiene sentido para mí, porque la relación entre la tasa en el mercado primario, la tasa del seguro y la prima de riesgo para atraer al mercado de capitales, tal vez el negocio no se sostenga. Pero cuando veo que tener capacidad para estos nombres me permite expandir mi participación en contratos, logro remunerar. Esa inversión que se hizo, interesante. tiene todo el sentido, interesante. De nuestro lado aquí, Otro aspecto que me parece interesante comentar es en relación a cuando hablamos de una estructura que tiene una naturaleza más de loss occurring que de risk attaching, risk attaching es muy obvio, ¿no? Está vinculado a las emisiones durante esa vigencia y acompaña toda la vigencia de la póliza, el loss occurring. Tiene un punto muy estratégico e importante, que es la definición de la caracterización del siniestro, que es lo que va a vincular ese siniestro a esa vigencia. Perfecto. Y en el caso de la letra, ¿cómo se diseña eso y cómo se presenta al mercado de capitales? Porque son conceptos sofisticados, ¿verdad? sí, sí. La cuestión es que dedicamos buena parte de nuestro tiempo en esta etapa del negocio precisamente a convencer o dialogar con los inversores, trayéndoles la perspectiva de una aseguradora, especialmente de una reaseguradora. De la misma manera que nosotros aprendimos con ellos los términos y las expresiones. Y así como aprendimos cómo funciona el mercado de capitales, ellos también lo comprendieron con nosotros. ¿Cómo queda nuestra cuestión de mantenimiento del riesgo, el tratamiento del riesgo desde la perspectiva de un asegurador, de un reasegurador? En cuanto a la letra, la forma del siniestro, digamos así, de la comunicación del siniestro, sigue el mismo procedimiento que hacemos con nuestros retrocesionarios. Si aquí tenemos información de un siniestro ocurrido durante la vigencia de la letra, vamos a marcar literalmente, si es el caso, la letra también para buscar la recuperación del valor junto a lo que está invertido por los inversionistas. Es un poco redundante aquí, pero creo que queda claro. Entonces, creo que el razonamiento sigue siendo el mismo. Lo que eventualmente vas a tener aquí es un proceso diferente para la realización de las cosas, digamos así. ¿Qué sucede? En una operación de retrocesión normal, una vez marcado el contrato, naturalmente ese retrocesionario me acompañará hasta el final.
Esta solución puede tardar 5 años, 10 años, el tiempo que sea necesario. Ese retrocesionario me acompañará. Para la letra, tenemos un periodo limitado, estipulado en el contrato. Incluso por una característica de los inversionistas, ellos no quieren quedarse atados a una operación durante 10 o 15 años. De manera muy objetiva, la visión del inversionista es la siguiente. Mira, el riesgo empieza aquí y termina aquí. Si gané, dámelo. Si perdí, toma, literalmente. ¿Lo estoy expresando aquí de una manera muy simple y coloquial? Entonces, este es el punto en el que tuvimos que buscar un equilibrio para poder acomodar la cuestión de la letra en nuestro panel de retrocesión. ¿Cómo estamos mitigando o haciendo esto? Si eventualmente tenemos algún siniestro que afecte a cualquiera de los nombres enumerados en la letra, presentamos a los inversionistas, a través del agente fiduciario, nuestro IBNR. Es decir, hay un cálculo de IBNR realizado para este tema. Este cálculo de IBNR sigue los mismos supuestos que usamos para toda nuestra cartera. Es decir, no hay ningún tipo de perjuicio ni beneficio por ser una letra o no ser una letra. Si en ese cálculo de BNR, si la parte de la letra, el tramo que nos está protegiendo, se ve afectada, el inversionista tendrá su activo, digamos así, su inversión bloqueada hasta que logremos resolver esa cuestión. Es decir, llegará al final de la vigencia. Aquí realizaremos el cálculo. Diremos así, mira, mi pérdida esperada en este caso, considerando mi BNR, es de tanto. Opa, esa cantidad abarca un tramo en el que usted está incluido. Voy a retener su valor aquí conmigo. Calculamos el BNR. Mi pérdida esperada aquí es inferior al tramo en el que usted participa. Usted saldrá con su valor, naturalmente ajustado por la prima de riesgo y otros cargos contractualmente establecidos. Entonces, ese es el punto. Nosotros no vamos en realidad a hacer con él, si fuéramos a considerar en términos de provisiones de siniestros, una PSL. La PSL llegó a aviso. Allí, eventualmente, no ha llegado un aviso que alcance su tramo todavía. Pero tenemos un cálculo de BNR que va a desarrollar ese siniestro hasta allí. De repente no necesariamente cuando vinculas el siniestro a tu provisión de BNR, no necesariamente lo estaremos vinculando a la notificación del siniestro o a la apertura de una expectativa. Puedes estar vinculándolo a una pérdida de calidad crediticia del tomador, que eventualmente puede formar parte de tu ecuación de tu IBNR, que es el incurrido, pero no reportado. Entonces, que puede tener la pérdida en la calidad crediticia de ese tomador puede impactar tu metodología de BNR, ampliando la posibilidad de activación de esas pólizas, que aún no, en función de la distancia entre la activación de la póliza, son consumidas, son alcanzadas. Exacto, eventualmente no lo has hecho. Pero la regla, para que quede claro aquí, para que no haya duda al respecto, todo esto está contractualmente establecido. La regla del juego aparece tanto en el contrato de transferencia de riesgo, es decir, entiendo que este término aquí fue la primera vez. Este contrato ocurre cuando, en este caso práctico del IRB, el IRB transfiere parte de su riesgo a Andrina, que es la SSPE, la Sociedad de Seguros de Propósito Específico. Tenemos el contrato de transferencia de riesgo. Allí hay una regla del juego que se le transfiere a ella. Ella toma eso, va hasta el agente fiduciario, lleva ese contrato y ese agente fiduciario va a buscar a los inversionistas. Y la regla naturalmente es la misma. Él tiene que llevar a los inversionistas el mismo riesgo que yo estoy asumiendo. Para Andrina, para que el ciclo se cierre, no debe haber ningún tipo de descalce en este tipo de operación. Entonces, tanto la regla que me motiva a avisar a Andrina, una expectativa de siniestro, por ejemplo, se traduce para que Andrina a su vez avise al agente fiduciario y que a su vez avisará a los inversionistas que el gatillo teóricamente allí fue alcanzado, ¿no? Para que ellos estén al tanto de que tenemos allí algo que eventualmente puede requerir una convocatoria del activo, ¿verdad? Que está depositado para respaldar este tipo de operación. Sí. Entonces está totalmente casado, el negocio no tiene nada de diferente. Y de nuevo, ¿no? Las reglas de el provisionamiento de la compañía sigue siendo el mismo que se aplicaba originalmente, con el máximo cuidado que tenemos en todos los negocios que hacemos. Sí. E incluso tienes un agente fiduciario que aporta ese nivel de gobernanza, esa capa de gobernanza. Es esa historia, ¿verdad, Carol? A veces uno puede eventualmente pensar que es esa historia de querer ser perfecto, ¿no? No es solo hacerlo, es hacerlo perfecto, ¿no? Es lo máximo posible que logramos de la mejor manera entregar algo que está sólido. Construyendo ahora, queremos construir con el máximo cuidado posible.
Eventualmente quizás la prisa haga que se salte algún tipo de etapa, pero no, no tenemos esa pretensión. Queremos hacerlo de manera transparente, con cumplimiento, con un proceso claro, para que todos puedan rastrear y tener confianza en el negocio, para que sea el primero de muchos. Y de nuestro lado, es un privilegio para nuestro grupo económico, digamos así, porque estamos haciendo la primera oportunidad, realizando la primera operación. Entonces, si logras hacer la primera de manera perfecta, creas una excelente referencia y genera más interés por parte de los agentes del mercado. Creo que es bueno, Lu, que reforcemos aquí el tiempo que el IRB dedicó para diseñar esta solución. Creo que llegó a un año, Diría que más de un año, la regulación es de 2022. pero así de una manera más activa. Más activa tal vez un año, un poco más de un año en relación a este tema. Obtuvimos la autorización de SUSEP a finales de 2024. Entonces, en los últimos 5 meses fue bastante intenso. Este negocio, esta negociación, digamos así, y la estructuración de esta operación, mejor dicho. Pero antes de eso ya existían los acercamientos y como mencioné teníamos que mostrarle al mercado de capitales, digamos al agente financiero, cómo funciona el seguro de garantía, cómo funcionan las operaciones dentro de cada uno de esos tomadores. Entonces, seguro, reaseguro, una retrocesión. Un contrato de exceso de daños con leyes diferentes. Es mucha novedad para el mercado, ¿no? Y el mercado, a su vez, dijo así, mira, para mí yo lo veo de esta manera. Dije, caramba, entonces tengo que aprender cómo hacen ustedes también para que podamos tener un diálogo que sea comprensible para ambos lados. Los tipos hablan de sidecar, tienen unos términos así. En fin, para mí esto también es una novedad. He aprendido mucho en este negocio. Soy muy rico, ¿no? Soy muy rico. Fuera de eso, también tuvimos, claro que es es público y notorio que tuvimos grandes socios para llegar hasta este punto, sí, que contribuyeron en esta institución. Vaya, no podríamos haber seguido adelante sin eso. Y cuando digo socios, por favor, no hay ningún tipo de beneficio o perjuicio por el tema, pero es esa cuestión de arremangarse y vamos juntos, porque es algo inédito. Por ejemplo, si fueras la secretaria de la Receita Federal, ¿cuál es el código de la actividad de la letra de reseguro? Mejor idea, es la primera que está surgiendo, es la primera que se está registrando en Brasil. Entonces, el personal de la Receita, el Ministerio de Hacienda, la SUSEP, todos se esforzaron, digamos así, para que la operación pudiera salir adelante y se dedicaron dentro de sus respectivas funciones. Allí, porque es una novedad para todos, literalmente. Así que también hay un agradecimiento aquí de manera pública porque sin la colaboración profesional de cada uno de estos actores no habríamos podido avanzar de manera satisfactoria. Lleva tiempo, porque es el tiempo del energetismo, es algo que sucede por primera vez, así que naturalmente va a llevar tiempo, lo entendemos muy bien. Es pasar del plano de las ideas al plano de la acción, llevarlo a la práctica. La idea en una primera visión parece más simple, pero al estructurarla te vas encontrando con varios pequeños desafíos, pequeños y grandes, ¿no? Son grandes, yo pondría este ciclo de aprendizaje mutuo en el vocabulario, en la forma de operar en el mercado asegurador, en el mercado de capitales y en los pormenores, cosas que eventualmente vamos sacando, pero ¿cómo se va a implementar la registratividad? Son muchos los agentes involucrados, la operación es tan segura. En fin, y también es bueno que sea así. No hay ninguna queja respecto a ese tema. Tiene lo complejo tan fuerte. Tienes, por ejemplo, la CBM, tienes la registradora, tienes la SUSEP, tienes una serie de intermediarios que brindan la seguridad necesaria para que esta operación se realice adecuadamente y que se mantenga literalmente a lo largo del tiempo. Nosotros insistimos en pasar por todos estos realmente para que logremos hacer esta primera y no única operación del mercado. Entonces, al final del día, estamos muy orgullosos de lo que se logró y esperamos las próximas que vendrán. Vamos a ver, vamos a parar. Y para otros segmentos también, ¿no? O sea, no de garantía. Pero hay una serie de factores importantes que debemos considerar. Hay otros en los que la solución encaja mejor, desde mi punto de vista. No es que esté yendo en contra de mi propia cartera en la que trabajo, pero si pones esto en el mercado de catástrofes, ¿no? De agro, vaya, ahí tienes. Yo diría que ahí está la esencia de la letra, ¿no? Sí, La descorrelación, esa palabra debe existir, ¿no? Descorrelación o no relación, no sé, porque aquí estamos trayendo un poco del mercado financiero
Todavía iba a decir eso desde que lo sé, pero es eso. Desde el momento en que tuve conocimiento de esta información, mi intención siempre fue expresar precisamente esa idea. A pesar de cualquier circunstancia, la esencia de lo que quería comunicar se mantiene inalterable y se resume en esa afirmación. Es una verdad fundamental que he reconocido y que considero crucial compartir, sin importar los matices que puedan surgir. Mi postura al respecto ha sido constante y firme desde el principio, y esta es la conclusión a la que he llegado y que deseo transmitir con total claridad. No correlacionados con los riesgos inherentes, familiares, a los que está asociada la mayor parte de la cartera del mercado de capitales, que son riesgos de la economía y todo lo demás, pero que trajiste un punto interesante que empezar por una primera oferta más análoga lo facilita. Aún así, hubo un ciclo de aprendizaje largo, sí, largo, dos para ambos lados, y siendo un primer caso más análogo a lo que el mercado de capitales está más familiarizado. Súper interesante. Entonces, hagamos solo una pequeña retrospectiva de la operación que montó el IRB y cerramos este bloque. Y ahí quería hacerte una última provocación. Entonces, en el caso del IRB, el IRB como cedente es una reaseguradora, realiza una cesión al mercado de capitales a través de una sociedad aseguradora de propósito específico, que es Andrina. Andrina, a su vez, utiliza un agente fiduciario que aporta esa gobernanza y realiza la estructura. Adiós. La estructuración de los títulos para que sean accesibles al mercado de capitales, a los inversores profesionales, y aporta la gobernanza de ser una entidad tercera realizando la operación, y a su vez el inversor realiza la inversión, el aporte. Esa inversión se utiliza para colateralizar uno a uno el riesgo que es transferido al mercado de capitales. Ese colateral se mantiene en el asset del IRB que lo rentabiliza el principal, el CDI, y el IRB cubre la prima de riesgo del 2,5% adicional al CDI, que es la remuneración que esta operación genera para los inversores profesionales que invirtieron en la letra. Y entonces, finalmente, esta operación permanece vigente por un periodo de 12 meses. Y después de ese periodo de vigencia, hay un periodo en el que se realiza una liquidación. Es como si fuera un periodo de cura, ¿no? ¿Tendrás un periodo de sanación para ver si hubo algún evento que pudiera alcanzar la participación de estos inversionistas? Lo cual expone o no este capital. Si hay un periodo en el que se establece, mira, ambos, el valor de X reales de este capital fue afectado por la ocurrencia de la pérdida, que allí se materializa por el IBNR calculado por el IRB, y las reglas del juego calculadas por el IRB, pero en una regla de juego acordada con el mercado de capitales y teniendo al agente fiduciario allí como un agente de gobernanza en esa relación. Y no hubo siniestro. El mercado de capitales recibe el principal de vuelta más CDI más la prima de riesgo. Si hubo un siniestro, el asegurado recibe el rendimiento financiero, que es el CDI, más la prima de riesgo correspondiente. En caso de siniestro hay que respaldarse. Y el saldo del principal, considerando que el principal es 1-1. Si queda algún saldo disponible después del siniestro, eso vuelve naturalmente para el... Sí, sí, y también es importante comentamos aquí rápidamente sobre la cuestión del agente fiduciario. El IRB, Andrina, en realidad proporciona información periódica para el seguimiento de la evolución de este contrato al agente fiduciario. Es decir, cada mes hay un informe que indica cómo está la cuestión del patrimonio constituido, la rentabilidad de ese patrimonio, si existen siniestros. Andrina también se somete a auditorías externas periódicas para verificar sus procedimientos, las prácticas contables, entre otros aspectos. Es decir, hay todo un tema de gobernanza que también es compartido con este agente fiduciario para que haya, digamos, mayor transparencia y se transmita aún más comodidad al inversionista que nos está apoyando en la operación. Por supuesto. Excelente. Entonces, creo que con esto abordamos los 4 aspectos principales de esta operación desde el punto de vista que encontré súper interesante, que el primero fue el tail, la cuestión del long tail, short tail, cómo se encuadró eso. El segundo, que es la prima de riesgo, la tasa de esta operación, que sea relevante y atractiva para el mercado de capitales, pero que también tenga sentido para el asegurado. Abordamos el attachment point, que aporta un diferencial cuando hablamos de una operación de retrocesión, y también hablamos sobre siendo una estructura,
Pérdida ocurrida, cómo se caracteriza la pérdida, proporcionando transparencia entre las partes. Creo que fue súper interesante, al menos para mí, conocerlo. Felicidades, Luque, ya te lo dije cuando te invité a participar en nuestra conversación. Sí, de verdad, ya sabes, estoy muy orgulloso del trabajo que hicieron. Felicidades. Muy bueno, me encanta ver cosas nuevas sucediendo y problemas siendo abordados. Estamos probando soluciones para situaciones del mercado, la falta de capacidad de las empresas más grandes de Brasil. Es un tema y ver el mercado avanzar hacia soluciones e innovaciones siempre muy interesante y encontré nuestra conversación muy enriquecedora. Gracias, Carol. Y por nuestra parte, aquí también note, aunque yo esté aquí comentando sobre el tema, hay un trasfondo, un back office, digamos así, muy pesado detrás de todo esto, ¿no? Sí, La cantidad de personas involucradas en este tipo de negocio, tanto en el IRB como en los agentes externos, fue un gran trabajo, fue un buen desafío, pero al final valió mucho la pena. Espero que sea el primero de muchos, ¿no? con seguridad. Y entonces, hablando de que este sea el primero de muchos, aprovechando ese gancho, la última pregunta que me gustaría hacer sería, dentro del seguro de garantía, ¿cuáles serían otras oportunidades en las que el ILS sería un instrumento interesante para abordar esta cuestión de escasez de capacidad para los grandes nombres? Creo que esa es una excelente pregunta. Ya hemos estado diseñando algunas operaciones aquí, discutiendo también con el mercado de manera objetiva, porque creo que grandes tomadores, dependiendo de sus estructuras de capital, estructuras de grupo económico, tienen la posibilidad de eventualmente beneficiarse de esto para obtener este tipo de capacidad. Creo que sobre todo por la cuestión de la independencia que existe cuando logras hacer una emisión de letra, es decir, el activo que colateraliza esa operación queda custodiado en otra compañía. En este caso estamos hablando de R&B Asset. La letra es emitida por otra compañía que no tiene relación con ese grupo económico, pero yo diría que grandes grupos económicos que eventualmente estructuras que tengan la necesidad de emitir más seguro garantía, eventualmente pueden beneficiarse de su propia estructura financiera, o mejor dicho, de su estructura como conglomerado, como instituciones, para que esa transacción se realice dentro de ella, finalizándose en una emisión de letra. Puedes tener un gran tomador que dentro de ese mismo grupo económico tenga allí una asset, eventualmente otra compañía. Esa misma compañía podría eventualmente, pensando en voz alta, ser una inversora profesional. Y aquí, en realidad, tienes la segregación de los papeles, porque en medio de todo esto hay una asset, una SSPE que se quedará con los activos de esta operación y un agente fiduciario. Entonces, creo que en los grandes grupos que tenemos aquí, incluso de aquellos de los que nos protegemos, a través del uso de la letra, de manera aislada, existe espacio para que se realicen negocios allí, atendiendo a la necesidad de capital. Y la gran ventaja sería la diferencia en el rendimiento de ese colateral cuando se compara con la diferencia de él y el colateral de hacer un depósito judicial y tendría una diferencia de rendimiento importante. Hay una diferencia de rendimiento, creo que ese es un punto muy relevante. Si haces un depósito, naturalmente la corrección es por IPCA. Eventualmente, aquí, en el caso de una póliza que se limitó para una aseguradora para proteger una operación, la corrección es por sé que solo iría. Ya tienes una ganancia. Es el objetivo. Sobre todo ahora, con la tasa que está al 15% anual, creo que tiene sentido. Y también el sentido de la capacidad, ¿no? Porque en el mercado directo, teóricamente, ya tienes una limitación de capacidad para esos nombres, ¿no? Para eventualmente conseguir nuevas operaciones. Algo que no tienes hoy en día. Hasta entonces, en cuanto a la letra, una vez que la operación está totalmente colateralizada y todo, el activo que colateraliza la operación está bajo la gestión de un tercero. Entonces, creo que la capacidad también es el principal motivador para que exista en realidad la búsqueda de una estructura alternativa. Y la letra sirve como garantía específicamente para atender esa necesidad. Entonces, creo que se puede estructurar. De nuevo, nuestra expectativa aquí no es masificar la operación, es algo muy hecho a medida, por encargo. A la medida, sí, totalmente a la medida. Personalizamos cada caso de acuerdo con la necesidad de cada cliente. Creo que ese es el objetivo.
Incluso en cuanto a la remuneración, para tener una cuestión adicional, también se puede realizar. Puedes tener un consejo, se dice de manera coloquial, no es la palabra correcta, pero se dice de forma suelta. Puedes tener un consejo elaborado, perdón, un consejo del cual el propio inversor forme parte para, digamos, orientar hacia dónde aplicar ese activo que está poniendo a disposición. Es como si fuera un consejo de clientes, creo que esa es la expresión correcta. Como existe en el CARF el Consejo de Contribuyentes, a partir de ahí tendrías un Consejo de Clientes. Dices algo así como, mira, tengo aquí una gran institución que tiene estos activos bajo su custodia, voy a invertir en este tipo de papel. Él como cliente puede decir, no, estoy de acuerdo, vamos juntos y tal. O sea, entre privados tienes una libertad muy grande para establecer reglas contractuales. Puedes hacer esa gestión a cuatro manos. Por eso digo que el trabajo depende mucho del tiempo, ¿no? Es muy, muy detallado, hecho de acuerdo a cada necesidad. Las posibilidades ahí son infinitas. Ahí incluso no garantizar. Existen posibilidades de crear otro escenario aún un poco más complejo, del que podemos hablar en otra oportunidad, ¿no? Pero hay situaciones incluso más elaboradas que esta. Estoy comentando que estas soluciones innovadoras también podrían funcionar de manera muy efectiva para solucionar las complejas cuestiones de capacidad y las limitaciones operativas que enfrentan algunos de los principales y más influyentes tomadores de decisiones y actores clave del país. Esto es realmente muy interesante y prometedor. Ha sido un verdadero placer haber compartido este espacio y esta conversación tan enriquecedora con ustedes. Gracias por la invitación. Creo que me siento orgulloso de la operación, de haber participado en la operación una vez más. Siempre enfatizamos esto, es la primera, así que tenemos un gran cuidado con ella para que sea una referencia y no un problema creado. Estamos teniendo todo el cuidado para que esto se haga de la manera más correcta y transparente posible, que motive literalmente e impulse al mercado a seguir buscando soluciones como esta para que podamos atender las necesidades de nuestros clientes, de los tomadores de seguro garantía. Gracias y gracias también por la divulgación, porque esta invitación viene muy bien, es muy oportuna, ya que el momento es muy propicio para esto, para ampliar aún más la difusión de esta nueva posibilidad de protección que se está poniendo en el mercado. Genial. Nuestro podcast tiene mucho la intención de traer temas de innovación para que podamos analizarlos, entenderlos mejor, aprender, estudiar, profundizar y trabajar los temas de una manera más profunda. Creo que esta conversación fue súper válida. Lucas, excelente. Gracias. Gracias, Carol.